En el Evangelio que escribió Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a buscar el capítulo número 13. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Ahí tenga usted su Biblia abierta en el capítulo 13, porque hay algunas versiones que tienen un subtítulo, y ese subtítulo dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Así dice en algunas Biblias. Entonces, ya lo tenemos. Bueno, fíjese pues que aquí dice en el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua iban a celebrar una fiesta que había sido establecida, hermano, desde el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Es que nosotros tenemos un Dios festivo. Solamente que las fiestas hay que hacerlas como a Él le gustan. Porque cuando uno hace fiesta como a Él le gusta, hermano, ahí está el Señor gozándose, alegrándose. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, qué tremendo es esto, hermano, porque Jesús en su manifestación de hombre tenía revelaciones. Dios le revelaba. Por ejemplo, usted no sabe cuándo se va a morir, ni yo tampoco, pero Jesús sí sabía. Ya lo vio, ahí dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, la hora de pasar de esta vida al Padre. Y entonces la palabra nos dice aquí que esto ocurrió antes de la fiesta de la Pascua. Entonces aquí tiene muchas cosas que ver. ¿Por qué? Porque la Pascua no la podían tomar sin purificarse. Algo así como la cena del Señor, ¿verdad? Pero solamente que aquí estaba más estricta la cosa. Eso no significa que la cena del Señor no sea estricta. Por eso es que usted y yo, antes de participar de la cena del Señor, tenemos que ponernos a cuentas. Porque el que no se pone a cuentas, ya ni pregunte: ¿y por qué me está hiriendo así a mí? Juicio acarreamos contra nuestra vida. Pero cuando nosotros participamos de la cena del Señor como debe de ser, gran bendición, restauración. Otros salen testificando que venían con dolencias, que venían con enfermedades y ahora son sanos. Y otros que entraron sanos pueden salir enfermos porque no la toman como se debe de tomar, con la reverencia, con el respeto y con la fe que se debe de tomar la cena del Señor. Solamente que ellos no están hablando, si usted nota, no están hablando de la cena del Señor, sino están hablando de la Pascua. Nosotros no participamos de la Pascua, porque nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y entonces por eso dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua. Mire pues, vamos a leer un poquito aquí para que tengamos un ángulo mucho mejor, y vamos a ir al libro de Números, capítulo número 9, para que usted refresque algo que seguramente ya usted leyó, y yo le voy a refrescar volviendo a leer estos pasajes, porque es importante que lo sepamos. Capítulo 9, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Bueno, entonces dice: y habló el Señor. ¿Cuántos saben que Dios habla? Habló a Moisés, y Dios le dijo:
habla a los hijos de Israel. Es que qué lindo es esto, hermano. Porque la cena del Señor es para los hijos. Y la Pascua también era para los hijos. Solamente que en ese tiempo los hijos eran Israel. Y todo aquel que se hacía prosélito, hermano, podía también participar, que se tenía que circuncidar. Tenía que confiar en un Dios todopoderoso que era Jehová de los ejércitos. Y entonces por eso habló el Señor a Moisés, porque esto tiene que ser revelado. La cena del Señor es una revelación. No es solo tomarse el vino. Algunos solo vienen a tomarse el vino, pero no es solamente para eso, no, es tener una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y entonces, como no había Biblia, Dios le hablaba directamente a los hombres. Hoy nos habla por el Hijo, pero el Hijo es su palabra y nos habla por su palabra. Y entonces viene el Señor, así dice en estas versiones ya corregidas, Dios, Jehová dirá en otras, habló a Moisés. Qué lindo es, porque Dios nunca ha dejado de hablar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dele palmas al Señor. Y entonces habló el Señor a Moisés. Es que Dios le habla a los suyos. Tan lindo el Señor. Fíjese que los que profetizan, por ejemplo, hoy no se hablan a sí mismos, sino es un mensaje que Dios les dio para alguno de nosotros. Y nosotros volteamos a ver para todos lados, hermano. ¿Y quién le contaría? Que es que Dios todo lo sabe. Fíjese que en una oportunidad yo llegué a despedirme. Usted nunca ha venido a despedirse aquí, ya no vuelvo más. Así en lo secreto, ¿va? Pues yo llegué a despedirme y dije, como Dios no me habla, ya no vengo, porque loco seguro estoy. Y ese día me habló el Señor. ¡Aleluya! Porque lo que yo le estoy diciendo, solo yo lo sabía. Y entonces yo le preguntaba, Señor, yo quiero saber si tú me oyes, yo quiero saber si soy tu hijo. Como yo era tierno en la fe, necesitaba que el Señor me aclarara esas palabras. Y entonces, hermano, pasé en ese culto estorbadísimo, porque yo quería que Dios me hablara. Esperé las profecías, no me habló por profecía, no me habló por alguien que llegó a ponerme las manos, nada, hermano. Me voy a quedar, dije, a oír el mensaje solo por respeto, y me quedé. Y ya de último, en la administración de la palabra, el siervo, hermano, el pastor, mi pastor estaba ahí, y en eso empezó a levantar la vista y hizo así, porque usaba lentes igual que yo, solo que los de él eran así, mire, leía mucho, mucha lectura de la palabra del Señor. La noche leía bastante, y en eso cuando me vio, tú, me dijo, ven para acá. Y como yo estaba desarmado, desmoralizado, botado, ¿te llaman vos?, le dije al otro. No, tú. Y llegué. Y yo lo que había dicho, Dios a mí ni me habla. Y como estos dicen que les habla, y a mí ni me habla el Señor. Y entonces él vino y me dijo, mira, dice Dios que siempre te ha escuchado. Y que eres su hijo y que tiene una promesa para ti. Y que sigas adelante porque Él está contigo.
Me ganó el Señor. Y el hombre que estaba ahí, que ya no voy a venir, se quebrantó y estaba llorando porque me di cuenta que Dios habla. Me di cuenta que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces en aquel tiempo, hermano, como no había Biblia, venía Dios y le hablaba a sus siervos. Y hoy todavía le habla a sus siervos. Nos habla por la palabra, nos habla por espíritu, nos puede hablar por sueños y nos puede hablar por las circunstancias. Dios siempre está hablando. Y entonces en esta oportunidad habló el Señor a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y les vas a decir: si alguno de vosotros o de sus descendientes está inmundo por causa de un muerto o anda de viaje lejos, puede sin embargo celebrar la Pascua del Señor. Ya eso que se andaba con muertos era terrible. Y tal vez alguno de nosotros anda con muertos, hermano. Porque aquí habla de muertos literales, pero en el Nuevo Testamento habla de personas que no tienen a Cristo y que la palabra los señala que están muertos. Y a veces nuestros mejores amigos son los que no tienen a Cristo. Muertos. Es delicado andar con muertos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Aleluya. Entonces, oiga, porque ¿qué causa el muerto? Inmundicia, desagrado, viola las leyes de Dios, anda de viaje, puede sin embargo celebrar la Pascua al Señor. La celebrarán a los 14 días del segundo mes. Al atardecer la comerán con pan sin levadura. La levadura usted sabe que es el pecado. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, siempre de parte de Dios hacemos un llamamiento: que vengamos a ponernos a cuentas con el Señor, que sería comer los panes sin la levadura vieja del pecado. Porque si usted no lo hace y participa de la cena del Señor así como venimos, usted corre el peligro de un juicio, corre el peligro de enfermarse o corre el peligro que se muera. Entonces es necesario ponerse a cuentas, pero por eso es que nosotros no tomamos la Pascua. Nosotros participamos de la cena del Señor. Porque el Señor aclaró y dijo: esto es mi cuerpo y mi sangre en proposición por vosotros. Porque la sangre de Cristo salva, la sangre de Cristo sana, la sangre de Cristo restaura, tiene poder. Pero mire, entonces aquí están algunas, la ley de la Pascua. Pero nosotros no participamos de esto, porque gracias a Dios, Dios con nosotros hizo un nuevo pacto. Cuando le dio la cara a usted, ya me dijo: ay, no, estos no van a poder cumplir. Mejor se los voy a poner más suave. Porque la ley era tremenda, restricciones. Entonces, por eso leo algunos versículos. Versículo 11: celebrarán a los 14 días del segundo mes al atardecer. A Cristo lo mataron al atardecer, porque esto tipifica la muerte de Cristo. Comerán pan sin levadura. La levadura usted sabe que es el pecado. Y hierbas amargas.
Las hierbas amargas, las hierbas amargas puede ser el odio, la rencilla, el pleito, los celos. Sin eso, por eso es que nosotros hoy no comemos la Pascua. Para nosotros es la cena del Señor, porque vino Cristo y cuando nos vio, dijo, no van a poder cumplir. Entonces, mejor voy a cumplir yo con ese pacto, el pacto, para que ellos puedan caminar más fácilmente. Versículo 13, pero si alguno que está limpio y no anda de viaje, deja de celebrar la Pascua, esa persona será cortada. ¿Ya oyó bien? ¿Ya leyó bien ahí? Si alguno, vuelvo a releer, si alguno que está limpio, ¿quién es el que limpia? La sangre de Cristo hoy, ¿verdad? Y no anda de viaje, se quedó celebrándole el cumpleaños al nieto, al hijo, lo invitaron a un baby shower, fue a comer, deja de celebrar la Pascua. Esas eran restricciones para ellos. Esa persona será cortada, muerta de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda del Señor a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Cristo nos cita en 30 días, hermano. Nos contaminamos, nos alcanza el pecado, tenemos pensamientos distintos, necesitamos limpiarnos, y gracias a Dios por su cena, gracias a Dios por la cena maravillosa del Señor, porque la cena nos limpia, hermano, de todo pecado, cuando lo hacemos de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, y si un forastero, estoy en el 14, reside entre vosotros y celebra la Pascua al Señor conforme el estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza lo hará, tendréis un solo estatuto, tanto para el forastero como para el nacido o el nativo de la tierra. Vale. Entonces yo quería que usted leyera esto, porque Cristo Jesús entró en el pacto de la ley. Y Cristo Jesús, y gracias a Él, hoy nosotros vivimos en un nuevo pacto. No podemos, es más, el diezmo que nosotros damos no es el diezmo que dice Malaquías. No. Es porque el diezmo que ellos daban en Malaquías era para que sus tierras, para que sus cosechas, para estar bien. El diezmo que nosotros damos es un diezmo por amor, porque usted y yo estábamos muertos. Y por eso cantamos, y por eso glorificamos al Señor, y por eso nos bautizamos, y por eso ofrendamos y diezmamos, no como hace la ley, sino por gracia, porque por gracia habéis sido salvos. Y esto no es don tuyo, sino es un don de Dios. Entonces, tenemos que entender todo esto. Por eso viene el Señor y dice que antes de la fiesta de la Pascua, ahora regreso a Juan, por favor, Juan capítulo 13, antes, mire, entonces antes de que el Señor, antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué debían de hacer antes? Purificarse. ¿Por qué en la cena del Señor yo le invito a usted para que venga y todo el que no se sienta competente, se sienta que ha transgredido, venga y se ponga cuentas con el Señor y después participe, porque eso es lo que el Señor dice.
Porque nosotros, hermano, vivimos no en este pacto, sino en un pacto nuevo que el Señor hizo por nosotros y para nosotros. Bueno, lo hizo para su pueblo, pero nosotros somos su pueblo ahora, hermano. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, aquí está. Mire, ¿qué tenían que hacer? Purificarse. Si usted no le da, mire, si usted está peleando con un hermano y usted participa de la cena del Señor, de juicio participa. Pero como nosotros somos bien vistos, entonces no participa. Le va peor, porque al no participar usted niega a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Así. ¿Verdad que es mejor ponerse a cuentas? Y hasta con canción llega con el hermano: si en algo te ofendí, perdón. Entonces lo va a perdonar. Y si usted se cambia de congregación y se va donde no lo conocen, pero dejó aquí a este hermano, es lo mismo. Es lo mismo. Mejor váyase en orden, a cuentas con todos. Peor si se va porque lo llamó el Señor. Yo digo que nos dé un tiempecito y que el Señor, antes de llevarnos, nos dé un tiempo para ponernos a cuentas con todos los que no estamos a cuentas. Porque si no, no entramos. Somos salvos. La salvación no la va a perder por eso, pero no va a ir a dar donde pensamos que vamos a ir. Por eso es que aquí debemos nosotros de estar. ¿Por qué cree que los que se están muriendo, que ya están en lo último, hermano, que han sido canela? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo: el ladrón en la cruz. El ladrón bueno, dice la gente. Los dos eran unos desgraciados, infelices. No hay ladrón bueno, pero uno se puso a cuentas con el Señor. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y el otro: cállate vos, nosotros aquí estamos recibiendo lo que merecemos, pero este justo no está recibiendo lo que merece. Y el Señor todavía le dijo: hoy, a ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como que antes de ir al cielo el Señor pasa por el paraíso, porque el Señor no está en el paraíso, ¿o sí? ¿Dónde está? En el cielo. Pero a este le dijo: hoy, como quien dice, le voy a dar órdenes a los del paraíso que te reciban. Entonces, como que el paraíso también es un lugar de espera. El paraíso. Bueno, entonces viene aquí, dice: sabiendo Jesús. Por eso es que antes de la fiesta de la Pascua, el Señor también, mire, tan lindo el Señor, porque caminaba para purificarse. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, oiga, para pasar de este mundo. Él sabía que de este mundo iba a pasar al Padre. Pero ¿y nosotros? ¿Será que de este mundo pasamos al Padre? Todavía no. Porque hay lugares intermedios de espera. Ejemplo: Lázaro el mendigo fue a un lugar de espera, y ese lugar de espera se le llama el seno de Abraham. Y ahí estaba, recostado en Abraham, y Abraham haciéndole piojito. Ahí estaba. Entonces, por eso es que, mire, qué lindo es el Evangelio, porque el Evangelio lo que hace es que nos pongamos nosotros a cuentas. Entonces, sabiendo Jesús que su hora había llegado, o que su hora había
que su hora había llegado exactamente para pasar de este mundo al Padre. Él sí, porque Él tiene que ser la primicia de muchos que vamos a llegar al Padre, pero ninguno puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Porque el Hijo está ahora a la diestra del Padre. Y el Padre dijo: hijo mío, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Entonces, su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, y dice la palabra que los amó hasta el fin. Por eso está hablando, hay una acepción en esa palabra fin, porque lo que quiere decir es eternamente, porque el amor de Dios nunca termina. Eternamente. Mire, estaba en el mundo, los amó hasta el final, eternamente, dice aquí. Los empezó amando en su ministerio terrenal, pero el amor de Dios es tan grande, hermano, que es un amor eterno. Bueno, entonces, pero resulta que en el versículo 2 dice: y durante la cena, fíjese que ahí estaba el diablo. Usted ¿no le parece a usted? Fíjese que el diablo se viene a meter a la iglesia. No participa de la cena, pero ahí está, molestando. Porque aquí dice: durante la cena, ya como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Mire, porque la cena del Señor, hay dos cosas. La cena del Señor o te purifica o se evidencia lo que hay dentro de ti. Pero cuando participamos de la cena del Señor, una de las dos cosas tiene que ocurrir. Y cuando el Señor te purifica, ¡ay, qué rico, hermano! Tú recibes bendición, tú recibes cosas de parte del Señor, quieres servir, quieres seguir adelante porque estás purificado. Bueno, pero hay gente que dice: no, yo entonces mejor no participo, yo a ese sí no lo perdono. Bueno, entonces, por eso dice acá, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, dice aquí la palabra, oiga, Judas Iscariote. Entonces yo le decía a usted que la cena o te purifica o se evidencia lo que hay dentro de nosotros, pero algo pasa. Ahí estaba el hijo de Simón, el que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto, versículo 3, todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido, salió de Dios y sabía que volvía, dice la palabra, a Dios. Mire, entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la tierra? Honrar al Padre. Honró a su Padre aquí en la tierra. Y entonces, como el Señor lo honró, no se lo llevó porque era Jesús, no se lo llevó porque era hijo de Dios, se lo llevó por esas circunstancias, pero porque aquí en la tierra lo vino a honrar. Así que usted y yo, Dios nos ha alcanzado, ¿para qué? Para ser Cristo. No, eso es una añadidura. Y si Dios quiere tener enriquecido a uno y a otro no, esa es cuestión del Señor, pregúntele a Él. Pero usted y yo estamos para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Entonces, por eso Jesús vino a honrar al Padre. Y para honrar y para que se honre el Padre, honrar al Padre, ¿sabe cómo nos ganamos al Padre? Honrando al Hijo, alabando al Hijo, glorificando al Hijo.
Si un padre lo va a amar a usted cuando mira cómo ama usted a sus hijos, cómo los cuida, cómo los quiere, algo especial para sus hijos, se ganó al Padre. No digamos a nuestro Padre Celestial, hermano, que nos hemos ganado al Padre porque usted está en el Evangelio por amor a su Hijo amado Jesucristo, y lo seguimos alabando y lo seguimos glorificando. Entonces, dice en el versículo 3 que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido, y si salió de Dios tenía que volver a Dios, mire, entonces, pero para volver a Dios tenía que cumplir una misión: honrar a su Padre aquí en la tierra. Lo vino a honrar. Por eso cuando se vio angustiado en el Getsemaní, que gruesas gotas de sangre, gotas de sudor que se volvían como sangre, dice, ¿verdad? En cuanto él estaba orando, él pudo decir: Padre, que pase de mí esta copa, pero algo te digo, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga, Señor, lo que tú quieres, de acuerdo al propósito para el cual yo he venido a la tierra. Jesús vino a la tierra con un propósito. ¿Cómo lo tiene usted? ¿Usted ya le preguntó el propósito al Señor? ¿Del cual es en la tierra? ¿Por qué está aquí usted en la tierra? Con un propósito. El propósito que Dios, con el propósito que Dios lo mandó a usted y a mí a la tierra, es para alabar y glorificar su nombre. Pero ¿qué pasó? Usted se perdió. Yo me perdí. Nos perdimos en este vasto mundo. Perdimos memoria. Hicimos cosas, hermanos, que desacreditaban, que deshonraban a Dios, hasta que Dios nos mandó a buscar. Al vernos botados, al vernos tirados, al vernos fracasados, porque el que no tiene a Cristo está fracasado. Porque uno cree que el dinero lo es todo. Y hay hombres, hermanos, que se han hecho millonarios y ya con los millones que no hayan que hacer, después se quieren volver señorita. Sí. Porque nosotros creemos todavía que el dinero es la fuente de todo, y no, la fuente de todo se llama Jesucristo, y por eso lo alabamos, y por eso lo glorificamos, y por eso exaltamos su nombre. Ahora noten que durante la cena, ya vio quién llegó a la cena. Ese no fue invitado, no fue invitado. El diablo. Y el diablo vino y puso en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Por eso la cena te purifica. O te purificas en la cena, o se evidencia lo que hay adentro de nosotros. Una de dos cosas. Porque primero nos acercamos a la mesa de juicio. Por eso venimos y le pedimos perdón al Señor. Antes de participar de la cena del Señor, pedimos perdón. Entonces, dice aquí en el versículo número, releo el 3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, miren, honró a su Padre aquí en la tierra. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Fíjense que se quitó su manto. Aquí podemos hablar de realeza, aquí podemos hablar de grandeza, y se quitó todo eso para que todo eso no lo estorbara. Y se quitó todo eso. Dice aquí la palabra, mire, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se pone el atuendo de siervo
porque lo que va a hacer solamente lo hacían los esclavos. Y el Señor, que había hecho tantas cosas, que les enseñaba la palabra, se quita el atuendo y se pone un atuendo de servicio, que el atuendo de servicio solamente los esclavos se lo ponían. Se puso una toalla, dice aquí la palabra, se la ciñó y luego echó agua en una vasija. ¿Y qué fue lo que hizo? Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Pregunta, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Porque siempre habrá gente que se va a resistir. Porque el Señor lo que estaba haciendo ahí era descontaminarlos. Y una de las maneras de descontaminarse es la ministración. Fíjese. Por eso el Señor empezó por lo más bajo, por los pies. Y aún los pies, muchas veces da vergüenza que se los laven a uno. Claro, oye, hermano, hay tantas cosas en este mundo, ¿verdad? De repente usted hasta las uñas de los pies le pinta. Para eso están los podólogos, que son los que se encargan de estas cosas, de cortarle las uñas, de verle los dedos y todo eso. Pero aquí lo que estamos viendo, que se levantó de la cena, el versículo 4, se levantó de la cena para servir y se quitó su manto. Es decir, se quitó su realeza, se quitó todo aquello que le pudiese impedir servir. Por eso lo más grande que hay en el Evangelio es servir. Por eso nosotros fuimos alcanzados por el Señor, no para ser servidos, sino para servir. Y ahora viene una campaña donde usted puede servirle al Señor. Porque para eso nos alcanzó el Señor. Cuando entendemos esto, es para servir y no para ser servidos. Entonces el Señor aquí se ciñe una toalla. Llegó a donde estaba Simón Pedro y este le dijo: Señor, tú lavarme los pies a mí. Mire, porque siempre va a haber gente que se resiste. Esto es parte de la administración. ¿Y qué es la administración? Sacar la suciedad que hay en nosotros. ¿Verdad que es fácil hablar de otra persona? Porque uno le mira los defectos y entonces uno dice: hermano, es aquí, es allá. Pero la administración es hablar de uno mismo. Hay quienes lo usan mal, porque vienen a hablar de otros. Las mujeres vienen a hablar del marido, el marido viene a hablar de las mujeres, no, y ustedes. Por eso el Señor se ciñó. Pedro dijo: no, a mí sí que no me vas a lavar los pies. Entonces el Señor le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, no tienes parte en el reino. Y entonces cuando Pedro entendió eso también, entonces: Señor, lávame todo, la cabeza, todo. No, también no te mandes, Pedro, los pies, dije yo. Entonces, porque el que se ha bañado ya está limpio. Entonces dice, Jesús respondió y le dijo, bueno, Pedro le dice: Señor, tú lavarme los pies a mí. Porque siempre va a haber gente que se resiste. Usted no me conoce a mí, ni yo lo conozco a usted. Hay una parte suya y mía que escondemos. Pero si nosotros, hermano, no la sacamos, no vamos a avanzar. Y el Evangelio es de avanzar. El Evangelio no es de tener dinero aquí en la tierra, es de que tú puedas llegar al cielo y que seas recibido en gloria donde está sentado el Señor. Por eso en las congregaciones
vamos a estar escondidos, adúlteros, adúlteras, pedófilos. ¿Y quiénes son esos? Los que les gustan los niños. Pornografía infantil, tocar a los niños, sienten un placer, pero ese placer es demoníaco. Deben de reprenderlo y deben de, hermano, ese peligro, esos demonios, los debemos nosotros, hermano, de decirle al Señor que nos están molestando en estas áreas, porque la verdad te hará libre, dice la palabra del Señor. Porque para eso es el evangelio. Si no, mandemos a hacer togas, mandemos a hacer algunos vestidos, hermanos, que nos identifiquen. No, lo que te va a identificar no es que te vistas, no es que, hermano, que vengas a cantar aquí y qué bonito, y en la calle con la amante, en los moteles. No, si también yo me metí ahí. Pero ahora puedo decir que Cristo ha cambiado mi vida, porque vengo del chiquero también, de donde viene un montón de gente. Acabo de recibir la noticia, una nena que vimos crecer aquí, que ahora debe tener 12 o 13 años, que la mamá no la cuidó, y el tío la manoseó. Cristiano, sirviendo en una congregación. Por eso el Señor les iba a enseñar algo y le estaba diciendo, Pedro no quería. No, yo no me dejo que me laves los pies si yo ya me bañé. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Porque el reino de los cielos tiene una característica, y usted y yo ya pertenecemos al reino de los cielos. Y Jesús dijo, y la verdad os hará verdaderamente libres. Libres. ¿De dónde venimos nosotros, pues, hermano? No venimos del mundo. ¿Conoce algún coche que no tenga lodo? Hay que bañarlos, hay que darles comida diferente, hay que desparasitarlos. Todo eso hacen aquellas personas que trabajan con ellos. Y entonces Cristo vino a hacer eso con nosotros. Qué lindo es cantar. Mire, predicar es difícil, pero vivir la vida que Cristo quiere es más difícil. Por eso su confianza, por el amor de Dios, no la ponga en mí, póngale en el Señor Jesucristo, porque Él no le va a fallar. Él no le va a fallar. Entonces, por eso Jesús en el versículo 7 le respondió, le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero vas a comprender o entender después. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No te puedo dar un ministerio, no te puedo tomar en cuenta en mi evangelio, vas a llevar el tuyo. ¿Cuál evangelio quiere llevar? ¿El bíblico o el suyo? Dios lo va a respetar. Dios lo va a respetar. Por ejemplo, podemos tener nosotros una mala característica, que es juzgar a la gente antes de conocerla, hablar de ellos, por ejemplo. Eso no le agrada al Señor. Por eso la situación de la administración, porque muchos vienen a contar lo que les hacen, pero nunca contamos lo que nosotros hacemos. Acordémonos
que nosotros en el Evangelio no estamos por buenos, que nosotros en el Evangelio estamos por la misericordia de Dios, que nosotros venimos al Evangelio y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cuántos han ido con un psicólogo? Ninguno. Bueno, está bien. Llega con el psicólogo y lo acuestan. Algunos hasta los hipnotizan. Y bajo hipnosis le sacan la verdad. Y se dan cuenta de que hay mucha gente que fue abusada de niños. Hay mucha gente que abusaron de diferentes formas de ella. Porque el diablo es tremendo. Utiliza métodos que pueden regresarlo a uno de una edad como la que yo tengo en mi niñez. Ese es el trabajo del diablo. Pero el trabajo de Dios es que usted diga la verdad. Que cuando venga usted, hermano, yo quiero ministrarme. Vamos, para un anciano, pues mejor. Fíjese que no hay o qué hacer. Y no hay o qué hacer, y no hay o qué hacer. Diga la verdad. Yo miro pornografía. No puedo salir de ella. ¿Usted cree que no hay gente atada a esas adicciones, a esas cosas en el Evangelio? Hasta los pastores. Porque la verdad nos hará verdaderamente libres. Porque Cristo vino para limpiarnos, para sanarnos de la lepra. Pero nosotros, por eso cuando usted va con un médico, el médico, si solo se le queda viendo y le receta, ese es un chueco. Acuéstese ahí, le dice. Ay, y a usted le gustó el doctor y se acuesta rapidito. Y entonces el doctor lo empieza a examinar y le duele aquí. ¡Oh! Y es donde mero me duele. Pero usted tiene que decir dónde le duele. Dios ya lo sabe. Pero todos se agarran de que como Dios ya lo sabe. No es suficiente. Porque la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces Pedro no quería que le lavaran los pies. Si no te lavo los pies, le dice el Señor, no tienes parte conmigo. Mira, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Mira. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, descontamíname todo. No, solo los pies, le dijo el Señor, ¿verdad? Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues esto pues está todo limpio y vosotros ya estáis limpios, pero no todos. Porque cuando le tocaba pasar a Judas, porque a todos les lavó los pies, y cuando llegó, ¿y dónde está Judas? Corriendo, hermano. Y Judas, me entró una llamada, Señor. Es del trabajo. No, mentira. Porque el diablo ya había puesto en su corazón, no en el suyo, en el de Judas, que lo traicionara. Porque eso de la traición no es que se me ocurrió ahora, no, es un espíritu que te empieza a trabajar. Por eso los que chupan, que hoy no vinieron, yo solo quiero poner el ejemplo, empiezan a sentir algunas cosas, hasta música oyen, la que ponen la rocola, está ahí en sueños la oye. Y uno cree que solo a los hombres, y las mujeres, ¿qué?
Si hay mujeres que les gusta la pornografía, que esa es su adicción. Por eso el lavamiento de pies. Eso es, hermano. Mañana vengo que me corten las uñas también. No, es que no me refiero a eso. Es más profundo. Es venir a sacar la basura que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué tal si viene alguna dama solo porque a usted le gusta? O un hombre porque le gustan las cantoras. Porque hay cosas que se mueven en nuestro corazón que tenemos que sacar. Por ejemplo, el deseo de gente que nos cae mal. ¿Y por qué nos cae mal? ¿Qué te hicieron? Ay, es que qué sangre de coche la que tiene. Ministremos, porque eso no está correcto. Odiamos a la gente sin que nos haga nada. Por eso a Pedro le digo, si no te lavo los pies, no tienes parte en el ministerio, no tienes parte en lo que yo les voy a dar. Entonces Pedro, entendiendo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, ¿verdad? Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros ya estáis limpios, pero no todos. Mire, ¿se puede contaminar uno después de haber creído? Entonces usted me está dando la pauta de que lo que la palabra está diciendo aquí es veraz. ¿Puede odiar gente uno estando en Cristo? ¿Puede dejar de pagar los compromisos que uno tiene que pagar? Sí, pero esa no es la vida que Dios quiere que nosotros llevamos. Por eso viene, y eso es lo que usa el diablo, hermano, ¿verdad? Porque usted alabando y de repente, así te quería encontrar alabando, hipócrita. Por eso el Señor vino y a sus discípulos les lavó, tan lindo el Señor, les lavó los pies. Mire, el único que cree que se está escondiendo de las cosas que hace es el pecador, porque Dios ya lo sabe todo. Y como el pecado se nota, llega uno, hermano, a conocer. ¿Por qué cree usted que están los dones del Espíritu? Porque Dios ha dado dones a los hombres. El don de discernimiento. Y hay gente que tiene desarrollada ese don, que solo mira a una persona y conoce lo que hay en esa persona. Fíjese. Porque son los dones del Espíritu. Entonces capacitémonos. ¿Sabe por qué nos engañan a nosotros? Porque no tenemos discernimiento, porque no le pedimos al Señor, porque la carita que vemos, ay, qué bonito, tan amable. No, si así es como te roban. Y los otros que te ponen manos arriba en la calle, te sacan una pistola, ¿verdad? Pero hay ladrones con Biblia. Por eso aquí, hermano, dice, y Jesús le dijo, versículo 10, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros ya estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, no todos están limpios. Porque Judas no quiso entregar su alma a la limpieza. Mire. Y se desgobernó. No hubo sinceridad ni hubo integridad. Hace algún tiempo yo invité a un hombre, a un joven, bendito, le digo, yo te quiero invitar para que testifiques ahora que tenés a Cristo. Y empezó hermano, empezó a llorar. Yo quiero pedirle perdón a usted, pero pues para Dios pedirle perdón a mí no. Bien, trabajaba conmigo.
yo le robaba a usted. Sí, pero eso fue antes. Dije, no tengas pena, mi hijo, seguí adelante. Pudo abrir su alma. Tenemos que abrir nuestra alma. Mire, tiene autorización y facultad para señalar al viejo hombre, porque en usted, adentro de usted, hay una nueva naturaleza que Dios ha puesto. Y al viejo hombre usted lo puede denunciar lo que quiere. El viejo hombre, mire hasta dónde llega, empieza a tener sueños. El que chupó, tomándose una fría. ¿Y por qué no lo dice? Ay, es que me da vergüenza. Vergüenza nos debería de dar lo que antes éramos, pero ahora somos ovejas de su prado. Aleluya.